Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda. Hablamos ahorita de lo que es cómo desarrollar nuestra fe y cuáles son las ayudas que encontramos en la palabra para desarrollar una fe. Y el programa anterior estábamos hablando del grano de mostaza y yo quiero regresar a este versículo de Jesús, porque es muy importante. Está en Lucas 17:6, donde dice: si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a este árbol: levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedeciera. Y después en la versión de Weymouth, donde dice: si usted tuviera fe que creciera como un grano de mostaza. Esta versión nos está explicando algo muy importante, que la fe que tenemos cuando Jesús se refiere a la fe como un grano de mostaza, es que tenemos que entender que no está hablando de una fe pequeña, sino de una fe que tiene el potencial de crecer para hacer cosas grandes. Entonces, si entendemos este concepto del grano de mostaza, vamos a tener un nuevo concepto acerca de la fe. Que la fe puede crecer a ser tan grande, tan poderosa, que no vamos a tener ningún límite en nuestra vida de fe. Y eso es lo que Dios, es ahí donde vemos la sabiduría de Dios. Cuando dice, podría haber dicho como un grano de una manzana. No es grande tampoco. No. O un huesito de un limón. No, escogió uno tan pequeño, pero con tanto potencial. Porque la fe que recibes es pequeña, pero tiene tanto potencial. Que finalmente pues, las aves vienen a pasar la noche en este árbol, ¿no? Entonces sí es algo importante. Y tenemos que saber que nuestra fe es algo que crece. Nunca estás en la etapa final de tu fe. No estás en el nivel máximo de tu fe. No existe el nivel máximo de tu fe, porque tu fe siempre tiene la oportunidad de crecer. Entonces no podemos limitarnos a lo que hemos logrado el día de hoy. Hay unos que dicen: no, pues yo tengo la fe para sanar dolores de cabezas y pues, tal vez dolor de espalda. No, hay muchísimo más. Hay muchísimo más. ¿Lograste esto? Vete por lo que sigue. No nos podemos contentar. No podemos estar satisfechos con lo que logramos, porque Dios tiene maneras de hacerte crecer. Y cuando hablas de una semilla de mostaza, una semilla de manzana, una semilla de lo que sea, yo cuando te escuchaba me imaginé la creación. Pues sí. ¿No? Y finalmente todo empezó por una semilla. Todo lo que vemos hoy empezó por una semilla que se multiplicó, que se reprodujo. Sí. Y si lo ponemos en el contexto de que la semilla es la palabra de Dios, podríamos entonces preguntarnos: si mi corazón es la tierra y mi corazón está fértil, ¿verdad? Y yo planto esa semilla que es la palabra de Dios, la planto en esta tierra que es mi corazón, hay un potencial impresionante de multiplicación de semillas, de árboles, de fruto, de poder, de tantas cosas que se pueden germinar, que se pueden crear en mí, ¿verdad? Para bendecir a otros también. Y esa es la historia de la creación. Sí. De la primer semilla fue multiplicada y multiplicada y multiplicada hasta que hoy vemos una creación divina, impresionante, que empezó con una palabra, la palabra de Dios.
Sí, Y la palabra de Dios la tenemos disponible, es la Biblia, obviamente es la sí, Biblia, la sí, palabra de Dios, que es la semilla que debemos de sembrar para que dé fruto de poder en todo lo que hacemos. Es exacto. un concepto impresionante. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, vemos, la fe pequeña produce cosas pequeñas, la fe grande produce cosas grandes, pero ¿cuál es la fe ideal? Y la fe ideal es la fe que Jesús estaba enseñando, es la fe creciente, la fe que no se queda como está, sino que vamos de fe en fe, vamos a decir, progresando, ¿no? Para lograr una fe que va madurando, madurando todo el tiempo. Es lo que Pablo dice, mira, en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se reveló por fe y para fe, no, para crecimiento. La versión amplificada dice, porque en el Evangelio la justicia que Dios atribuye a la revelación proviene de la fe y que conduce a la fe divulgada a través del camino de la fe que despierta más fe. Esa es la voluntad de Dios. La fe que tienes tiene que provocar más fe. Tiene que ir en crecimiento todo el tiempo. Es lo que estábamos hablando en el programa anterior. No nos podemos quedar estancados en el nivel de fe que hemos alcanzado. No. Tu vida, la vida cristiana, la vida de un creyente es una vida que tiene una curva que va para arriba. Nunca nosotros debemos de bajar, debemos de ir, la Biblia es clara, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, ¿no? De victoria en victoria. Eso no habla de una vida que vamos así, después bajamos y volvemos a subir. No, la vida que Dios tiene planeada por ti es creciendo. Y lo piensa de la misma manera acerca de nuestra fe también. Quiere ver esta fe que crece, la fe que es un grano de mostaza, es una cosa que va creciendo, que tiene todo su potencial ya adentro. No le falta nada a la fe que recibimos, solamente le falta crecer. Pero el potencial está completo adentro. Y Dios espera vernos mover montañas. ¿Qué quiere decir esto? Eliminar cualquier obstáculo que está en contra de nuestro crecimiento y de nuestro caminar en la vida espiritual que tenemos. Estas montañas son obstáculos que no debemos contornar o dar la vuelta, sino eliminar y seguir derecho. Claro. Porque cuando das la vuelta pierdes tiempo Claro. y puede haber distracciones. Ya estás viendo otras cosas que tu camino. Entonces Dios es claro, la fe mueve montañas. Mira lo que vemos en 1 Corintios 13:2. Pablo habla de la fe que mueve montañas y dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, Pablo reconoce que se necesita una fe completa, total, global, para mover montañas, ¿no? Y somos llamados a mover montañas. Si no, Jesús no hubiera hablado de esto. Sí, claro. No, pues No va a mencionar cosas que no vas a poder hacer. sería injusto. Sí. Incoherente. No, sabe que tenemos todos montañas en nuestra vida. Y todos tenemos montañas. Bueno, por A veces supuesto. pensamos, no, los grandes ministros, no. También tienen montañas. Pues Todos tenemos montañas. vas a tener que romper con cosas cada vez más importantes. Por eso la fe tiene que crecer. Si no, Dios hubiera dicho, pues con la que tienes, ya no necesitas crecerla. Es que si Dios dijera, ya no necesitas crecer tu fe, es como si estuviera diciendo, ya no necesitas leer mi palabra. Ya no Exacto. necesitas fortalecerte en mi palabra. Sería contrario. Sí,
Sí. Mateo se refiere otra vez al grano de mostaza. En Mateo 17:20 dice, es Jesús hablando, ¿no? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sabe? Cuando Jesús dice, por vuestra poca fe, Él está diciendo, por esta fe que no están desarrollando. La tienen que desarrollar. Por eso Jesús siguió enseñando y enseñando a sus discípulos, ¿no? A pesar de que su fe estaba sin desarrollar, como dice, hombres de poca fe. Pero finalmente, Él decidió enseñarnos cómo crecer la fe. Es a través de la enseñanza de la palabra de Dios y conociendo la palabra de Dios tenemos un fundamento sobre el cual podemos poner nuestra fe. Como decimos siempre en Dunamis, la fe viene cuando la voluntad de Dios es conocida y la voluntad de Dios es conocida cuando es enseñada. Así de sencillo. Entonces, la fe viene porque estás escuchando enseñanzas acerca de la voluntad de Dios. Y entonces, eventualmente, habrá crecimiento suficiente para decir a este monte, quítate de aquí, ahí voy. No, soy yo que determina mi camino. He decidido seguir a Jesús y no voy a dar la vuelta a un obstáculo porque tengo la capacidad de eliminar los obstáculos que vienen en contra de mi vida espiritual. Y cuando tienes esa revelación que estás hablando, te lanzas a hacer cosas que de otra manera ni de chiste Sí, te lanzarías a hacer. sí, exacto. ¿No? Que sabes quién te está respaldando. La fe es saber que Dios tiene la obligación de respaldarte cuando tú sigues y obedeces su palabra. Sí. Entonces, pues, ¿quién está contigo? ¿No? Por eso el pasaje que dice, ¿quién contra mí? Sí, Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nada ni nadie. No, nadie. Entonces me voy a lanzar con denuedo, sin miedo, sin temor, sin intimidación, Exacto. a hacer grandes cosas para el Evangelio, grandes cosas para el mundo. Hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta gente que piensa que le tocó vivir así y así va a morir y no puede cambiar nada en su vida. Pero llega alguien con esta revelación de fe y le dice, espera, sí hay una respuesta a tus problemas, sí hay una solución, sí hay una manera diferente, tú puedes vivir diferente. Exacto. ¿Por qué? Porque puedes empezar a tener fe en la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios que mueve montañas. Así es. Que no soy yo la que mueve montañas, es la palabra la que mueve montañas. Así es, así es, así es. Y por eso me gusta lo que dice Jesús en Lucas, que dice finalmente, echa fuera este monte y termina diciendo, y nada os será imposible. Esa es palabra de Dios a la humanidad. Cuando todos hablamos de las imposibilidades, exacto, Jesús dice, nada os será imposible. Wow. Y cuando hablamos hablaste del mundo que tiene tanta necesidad, la iglesia es quien puede hacer estos milagros que necesitan. La iglesia es la respuesta a los problemas del mundo. Sí, exacto. Y a veces el mundo, y lo puedo entender, que si el mundo no conoce, no tiene revelación, ¿y a qué me refiero con el mundo? Aquellas personas que todavía no conocen, que pueden tener una relación personal con Dios, que tienen que recibir a Cristo, que tienen que reconocer la obra de Cristo, creer en Él, recibirlo en su corazón. Sí. Eso es a lo que me refiero con la iglesia, ¿verdad? Ajá. Esa gente que todavía no tiene ese conocimiento, alguien los puede invitar y decir, ven a la iglesia, ven conmigo, Sí. habla con mi pastor, aprende de la palabra, tu vida puede ser cambiada.
Pero a veces la iglesia se queda callada porque dice, no, no me van a hacer caso, Sí, no me van a decir que estoy loca, me van a decir que tal y tal. Y a veces la iglesia desiste, sí, ¿verdad? sí. Pero eso no puede ser, porque No. si tú tienes fe de que Dios puede mover el corazón de esa persona para que venga a conocer más de Dios y su vida pueda ser cambiada, ¿no? Exactamente. Y debemos de tomar ese reto y debemos de tomar ese denuedo, porque la fe cambia el destino de una persona, Exactamente. cambia vidas. Cambia todo el curso de la vida. Y los responsables somos los que estamos dentro de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Ujú. ¿Verdad? ¿Dónde estamos hablando esto? Qué bendición que podamos tener este programa y podamos llegar a tantas visitas, ¿verdad? Tanta Sí, gente sí, que tanta puede gente. escuchar. Pero hay tanta gente allá afuera que necesita de esto y no lo conoce. No, no, y vive conforme a lo que se les dice y son cosas que están ahí ah, y no tienen la manera de liberarse de esto, porque no saben que nada no será imposible. Ese granito Ujú. del conocimiento Sí, de la palabra de Dios puede cambiar la vida de alguien. exacto, exacto. Te da acceso a la producción de milagros, te da acceso a transformar lo natural desde lo sobrenatural y de tener este impacto en el mundo, porque es importante tener este recurso del milagro. Muchas veces lo vemos como algo excepcional que de vez en cuando habrá uno, Ujú. pero la verdad, la Biblia dice que puedes hacer milagros, Y debemos vivir una vida de milagros. una vida de milagro, exacto. Y no limitarnos a la capacidad humana, porque ya no somos de este mundo y nuestros recursos ya no son de aquí. Entonces el milagro es parte de las herramientas que tenemos para resolver nuestra vida. Cuando vemos el libro de Hechos en la Mm, Biblia, ¿no? Es un registro de los milagros Sí, que los apóstoles hicieron. Nosotros exacto. debemos de mantener un registro de los milagros que estamos haciendo hoy en día, porque eso fortalece nuestra fe y Sí, fortalece la fe de las personas también. Pero ah, si llevamos un registro y de repente regresamos y lo volvemos a leer, ¿verdad? Lo sacamos, lo desempolvamos, así. ¿no? Eh, vamos a fortalecer nuestra fe. Ay, claro, Sí, sí, hace sí. tantos años Dios me rescató, me sanó, me cambió, tantas cosas que Dios ha hecho Ajá, a lo largo de un caminar con Cristo, ¿no es cierto? exacto. Y vemos, sí se pudo, se va a poder hoy también. Si lo hizo para mí, lo puede hacer para ti. Sí, Y ahí es donde empezamos a hablar de todos los milagros y todas las cosas que Dios ha hecho sobrenaturalmente. Pero la exactamente. iglesia no debe de quedarse callada, No, debe de hablar como testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida o en la vida de alguien más y sí. darlo a conocer. Sí, ser testimonio, porque el testimonio es una de las mejores prédicas que puedes dar. Sí, Es dar la gloria a Dios sí, en lo que ha hecho en tu vida y eso provoca en la gente un anhelo en creer. Dice, bueno, pues si Él lo pudo hacer, si ujú. Dios se lo regaló, ¿por qué no me lo va a regalar a mí? Claro que lo puede regalar. Sí, Es el anhelo de Dios regalarlo. a todos. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a algunos, ¿verdad? A todos los que están ahí. Y amó a los que ya son hijos Ujú. y a los que no son hijos todavía. Exacto. A los buenos y a los malos. No hay ningún bueno. A todos. Exacto. Ese es el plan de Dios. Entonces la fe es para todos y los resultados de la fe es para todos también. No creas que nada más hay unos especiales, bien Ujú. escogidos, van a lograr las cosas. No, Todos. De hecho, cuando salieron los 12, todos regresaron diciendo hemos hecho milagros. Cuando Jesús mandó los 70 dijeron todos hemos hecho milagros. Entonces, es para todos. El asunto es fe.
y hay que aprender a hacer crecer nuestra fe. Pues hasta aquí llegamos para este programa. Vamos a seguir, todavía tenemos uno para hablar del crecimiento de la fe, de cómo desarrollar nuestra fe. Mientras, suscríbete, comparte esta enseñanza a toda la gente que tú conoces, va a ser de gran bendición. Y recuerda, siempre en victoria.